Bienvenido a otra edición de los webinars de AD Financial Group. En esta oportunidad nos está acompañando nuestro aliado en Evolution Wealth Advisors, Roberto Weinroth. Bienvenido, Roberto. Muchas gracias. Hoy vamos a estar con ustedes otra vez. Tenemos un poquito de delay, pero hoy vamos a estar hablando sobre un tema muy importante para la mayoría de nuestra clientela y una de las grandes preguntas que se hacen los clientes cuando están pensando en abrir o migrar una cuenta a una estructura u otra. Y es básicamente cómo estructuro mi patrimonio para un evento sucesoral. ¿Okay? No solamente desde el punto de vista más eficiente para la parte sucesoral, sino para la parte impositiva también. Entonces vamos a estar hablando sobre ese tema con Roberto, que a través de Evolution Wealth Advisors tienen una gran cantidad de clientes y tienen un gran campo muestral de estas distintas estructuras, lo que funciona para distintas familias, distintos individuos, distintas realidades fiscales. Entonces, empecemos, Roberto, porque nos cuentes un poquito el ABC de cuáles son los distintos tipos de estructuras que existen, más o menos para qué tipo de personas funciona cada tipo de estructura, cuáles son los beneficios de estar de colocar mi cuenta bajo una estructura o hacerlo a título personal. Un overview de este tema. Excelente. Y muchísimas gracias por la oportunidad. Esto, por supuesto, primero tengo que aclarar que nosotros no somos abogados, no somos contadores, que ustedes tienen que consultar al final del día con su abogado, con su contador, cada una de estas cosas. Lo único que estamos transmitiendo un poquito de la experiencia, pero estas cosas cambian y tienen que ser revisadas por profesionales del tema. Cuando hablamos de estructuras patrimoniales, primero lo que deberíamos pensar es, y no es un tema agradable muchas veces porque estás hablando de la muerte, pero la muerte es un tema inevitable y no es responsable esto para con la familia de uno, para con los herederos, esto no pensar en algún momento sin ser obsesivos en este tema. Entonces, ¿qué va a pasar aquel día en que esto suceda? Porque es el único tema que estamos absolutamente convencidos que va a suceder. Es decir, es irresponsable no hacer algo en función de esto. Entonces ahí viene la gama de el orden. Bueno, uno de los órdenes es primero hacer un listado exhaustivo de los activos que uno tiene. Entonces, decir, bueno, tengo esto, tengo lo otro, algunas cosas valen la pena o valdrá la pena. Las distintas jurisdicciones, puede ser que tienes o en Panamá o qué sé yo qué. Entonces eso también tiene una distinción muy importante desde el punto de vista fiscal. Después, ¿cuál es tu estatus legal? ¿Eres tú un ciudadano de un país? ¿Eres un ciudadano de dos países? O sea, ¿eres norteamericano y venezolano o panameño y venezolano? ¿Existe un tratado de doble tributación entre los dos países de los cuales tú eres nacional o no? Entonces, empecemos por listar claramente cuáles son los activos que tenemos y en qué jurisdicción están. Entonces, puedo tener una cuenta corriente en los Estados Unidos, puedo tener una cuenta de ahorro en Venezuela, una casa en Venezuela, una inversión inmobiliaria en Panamá, etcétera, y la voy listando. Quizás el segundo tema sería también listar las deudas que tengo. ¿Qué capitales están comprometidos? No solamente las deudas que ya tengo, sino, por ejemplo, compromisos de, como se dice en finanzas, capital calls que yo pudiera tener, ¿no? En tercer lugar, ¿en qué lugares tengo yo firmas? ¿En qué compañía soy director? Y así sucesivamente. O sea, un mapa bien claro que, por cierto, hay que compartir con alguien ese mapa, ¿no? Puede ser que no lo muestres, pero le digas por lo menos dónde está, cuáles son tus claves de las cuentas bancarias, cuáles son tus claves de las claves que tienes en distintas
jurisdicciones y en general pensar sobre este tema. Y nuevamente digo que no es una en forma obsesiva, porque esto se define una vez, se mete en una gaveta y se vuelve a revisar periódicamente porque las leyes van cambiando. Entonces ahí viene, una vez que uno tiene claridad de qué es lo que tiene, vendría el tema de las estructuras que deberías tener para esto, que desde el punto de vista sucesoral no sea un dolor de cabeza para tus herederos o tus acreedores este tema, o bien puede ser sencillamente para protección de tu identidad, de tu patrimonio, de una cantidad de razones por las cuales puede ser muy útil tener algún tipo de estructura. No sé si quieres que entremos de una vez en los tipos de estructura o Sí, quieres que perfecto. pasemos a algún otro punto previo. Empecemos con el tipo Ok, de estructura. entonces empecemos por tipos de estructura y la primera es no estructura, es decir, tener un activo a nombre personal. Eso tiene sus ventajas, como todas las cosas, y tiene sus grandes desventajas. Su ventaja es desde el punto de vista de manejo, hay absoluta claridad, no hay ningún tipo de costos adicionales. Su desventaja puede ser desde el punto de vista sucesoral, algún problema, dependiendo de la jurisdicción, pero por ejemplo, tanto en Venezuela como en los Estados Unidos hay que hacer una declaración sucesoral. Hay estructuras, por ejemplo, la más sencilla sería poner una compañía en medio de el activo que posee la compañía y el dueño de la compañía. Es decir, aquí tengo un dinero, una cuenta corriente, o tengo un apartamento, en el medio tengo una compañía, la más sencilla posible, puede ser americana, puede ser, después hablaremos de las jurisdicciones, y arriba, bueno, está el dueño o los dueños de esa cuenta. ¿Qué ventaja tiene eso? Entre otras cosas, que como la compañía no muere, no hay que hacer una declaración sucesoral. En algunas jurisdicciones, quizás algunas otras, esto haya que ir al último beneficiario y capaz que sí hay que hacer una declaración. Pero por lo menos en los Estados Unidos, cuando uno tiene, y hasta donde yo entiendo, cuando uno tiene una cuenta que está asociada a una compañía y el dueño muere y el dueño es extranjero, por ejemplo, no hay que hacer una declaración sucesoral. Si no hubiese esa compañía en el medio, esto probablemente se congelarían los activos. Entonces uno dejaría de tener acceso a esos activos hasta que aclare una cantidad de cosas, por sobre todo el pago de los impuestos, pero también los acreedores, quién es el dueño. Por ejemplo, cuando una persona muere y no tiene ningún tipo de documentación que indique quién es su sucesión, pues pasa algo así como pasa en Venezuela cuando uno se va a casar y fija carteles. ¿Para qué se fijan carteles? Bueno, para que otra gente sepa que el señor X se está casando con la señorita y para ver si alguno de ellos ya es casado, tiene otros compromisos. Entonces se deja ese cartel en una cartelera, esto es un poco pueblerino, pero en una cartelera, para que haya un periodo, un cooling off period, un periodo de enfriamiento para ver que esta persona efectivamente no está casada y la otra tampoco, y nadie tiene nada que reclamarle y se pueden casar. La misma historia sería con una herencia. Si una persona muere, pues no sabemos a ciencia cierta quiénes son sus hijos, porque pudiera tener hijos de otro matrimonio, quiénes son sus cónyuges o sus parejas, y así sucesivamente, quiénes son sus acreedores. Entonces, por ejemplo, hay casos muy emblemáticos de algunos artistas que de repente mueren y tienen activos que no estaban protegidos y de repente le salen 60 hijos por ahí que reclaman esos activos. Entonces, la primera razón, quizás, bueno, cada uno tendrá sus circunstancias, pero es para planificar la sucesión, no solamente desde el punto de vista impositivo, sino la definición clara de quién son los assets. Estos son mis sucesores. En los Estados Unidos, en Venezuela, cuando uno muere,
es bastante clara la ley, donde dice hasta donde sé, y repito mucho esto porque no soy abogado ni contador, pero hasta donde sé es la mitad es del cónyuge y el resto es dividido proporcionalmente entre el número de hijos más el cónyuge en esa proporción. Si uno tiene 3 hijos, el otro 50% se dividiría en 4. Eso es en Venezuela. En los Estados Unidos, una sucesión se puede definir que uno deja el dinero a una caridad, todo el dinero y ya está, y no tienen ni siquiera posibilidad de reclamo, a menos de que uno desde el punto de vista mental haya tenido problemas cuando dio esa instrucción, pero si no los tuvo, sencillamente uno puede decir que toda la herencia va a tal causa y se brinca, digamos, a sus herederos naturales. Entonces, la primera razón es no tener necesariamente que hacer una declaración sucesoral si el activo está a nombre de una compañía. Y la segunda o primera, como lo quieran ver, es para definir claramente quiénes son los beneficiarios de esa compañía o de esa estructura. Entonces tuvimos la posibilidad de hacerlo a título personal sin ninguna estructura, luego una compañía, y luego ¿cuál otra estructura ustedes han visto que sea comúnmente utilizada? Sí, para no dejar de lado lo de la estructura, lo de las compañías, también hay muchos tipos de compañías y en cada caso esto tendrá relevancia una u otra. Por ejemplo, una es lo que es una sociedad en comandita o un LLC, que es Limited Liability Company o Corporation, donde para algunos temas hay lo que se llama un pass-through de los impuestos, y en otros no. Tú puedes declarar un Limited Liability Corporation como una corporación donde ella paga sus propios impuestos. Entonces la LLC o sociedad en comandita es una empresa que el dueño o el general partner es el que encargado de pagar los impuestos. No voy a entrar en demasiado detalle porque hay el general partner y el otro y qué sé yo qué, pero se usa un tipo de compañía. Por ejemplo, cuando uno tiene un apartamento, digamos, mucha gente tiene un apartamento por ahí en la Florida, bueno, mucha gente no, alguna gente tiene un apartamento en la Florida y ese está rentado. Si estuviera a nombre propio de un extranjero, ese extranjero paga él mismo los impuestos. Si está a nombre de una corporación, es la corporación que paga los impuestos, pero probablemente después, cuando esa corporación declara un dividendo, tiene que volver a pagar unos impuestos sobre ese dividendo. Entonces ahí habría que analizar bien con el asesor legal y fiscal si le conviene más a uno tener una corporación en el medio o una compañía de responsabilidad limitada. Entonces, otros tipos de estructura. La más común es el trust, pero dentro del trust hay dos grandes temas. Uno es lo que se conoce como las fundaciones, ¿no? Las fundaciones de Liechtenstein, Fundación Panameña, la Fundación Curazoleña y el trust. En esencia son muy parecidos, pero tienen dos sutilezas muy importantes. Primero, el trust es centenario, lleva cientos de años en el mundo sajón siendo utilizado. La fundación, que generalmente es europea o en el caso curazoleño y panameño, que no son sajonas, esto tiene un problema casi de nombre, porque desde el punto de vista de los bancos norteamericanos, algo que se llama fundación es prácticamente sin fines de lucro. Y este tipo de fundaciones son fundaciones donde el beneficiario es uno y es con fines de lucro. Entonces causa cierta confusión, aunque la esencia del uso de tanto el trust como la fundación sean el mismo. Entonces vamos a concentrarnos quizás en los trusts o fideicomisos. Y los trusts o fideicomisos hay primero dos grandes decisiones que tomar. La primera sería quién es
si es un trust revocable o irrevocable. Y la segunda, en el caso 2, ¿quiénes son los trustees? Y la palabra trust significa confianza. ¿Quién es la persona de confianza? De hecho, el trust no es una entidad. El trust es un documento donde uno declara, y vamos a hacer un ejemplo, ¿no? Yo, Pedro Pérez, de nacionalidad X, me identifico, etcétera, etcétera, quiero constituir un trust. Voy a nombrar la persona de mi confianza, que es el trustee, a Ignacio Curi. Ignacio tiene tales y tales atribuciones y mis herederos sería y yo puedo complicarlo de la forma que quiera. Puedo decir, mis herederos es esta persona, pero cuando cumpla 21 años le voy a dar tanto, y cuando cumpla 25 tal, y cuando se case va a ser tal situación, y cuando, qué sé yo, cumpla 40 años le voy a dar el resto del dinero. Yo puedo estipular con absoluta claridad qué quiero hacer con él. Pero, como siempre, las situaciones de la vida son muy complejas y es muy difícil hacerlo extensivo, o sea, hacerlo exhaustivo, perdón, o sea, decir exactamente todas las posibles situaciones de la vida. Por ejemplo, dice, yo quisiera que este trust, Ignacio, para mis herederos, que tú administres esto de la forma mejor posible para que mantengan su nivel de... Entonces este muchacho, digamos, está manejando un Toyota Corolla y cuando viene al trustee, porque ya yo no estoy, dice que quiere comprarse un Ferrari. Entonces, ahí no dice que no puede comprar un Corolla ni un Ferrari, pero Ignacio, que me conoce, sabe que para ese propósito yo no quiero que compren un Ferrari, yo quiero que se mantenga su nivel de vida. Entonces, no se puede estipular cada una de las situaciones y en función de eso, uno nombra un trustee que tenga un criterio bueno y generalmente ese trustee debería ser bastante menor que uno. Uno tiende a nombrar como trustee y un amigo, tú no sabes si va a ser el primero en fallecer de los dos. Así que mucho mejor es tener una persona de su confianza que sea menor que uno y que interprete bien los deseos y el espíritu de la entrega de ese patrimonio, ¿no? Entonces, la segunda decisión o primera, la que fuese, es si eso es revocable o irrevocable. Porque si yo lo hago irrevocable, ya yo no tengo derecho de remover a Ignacio, a menos que yo me guarde algunos derechos y pudiera contestarse la vialidad o la legalidad de ese trust. Por eso es que son temas muy delicados que hay que hacer con gente que se dedica a estas cosas. Entonces, cuando uno, y dentro del mundo de los trusts irrevocables, hay muchos tipos. Hay uno incluso que se llama, y suena raro, pero es legal, intentionally defective irrevocable trust. Intentionally defective, defectuoso en forma intencional, y eso permite algunas, no tantas, pero algunas flexibilidades. Entonces hay una gama de trust irrevocables y por supuesto el trust revocable es el más común, donde uno es el que da el dinero, mientras uno vive, uno es el mismo beneficiario y uno puede ser el trustee. Evidentemente hay una lista, una forma de cómo elegir cuando no esté esa persona que se llama settler o grantor, que es el que forma el trust y el que da el dinero. Para cuando él no esté, dice, bueno, la forma de elegir al trustee es la forma si pasa algo por decir algo, con mis herederos, yo quisiera que la herencia pase en forma consanguínea y no que si hay un divorcio u otra cosa, que el dinero pase, o el dinero, las propiedades o lo que fuese del trust, en forma consanguínea de generación en generación, si es que
este trust está constituido de esa forma que hay tantos recursos que aguante varias generaciones. Entonces, las dos decisiones para concluir esta parte, entonces ¿es revocable o es irrevocable? ¿Quién es mi trustee? ¿Quiénes son mis herederos? ¿Y cuál es mi lista de deseos? Esas son, en esencia, las grandes decisiones con esto de los trusts. Perfecto. Y desde el punto de vista fiscal, ¿el tratamiento fiscal para un trust irrevocable o revocable es exactamente el mismo o varía? No, lo que varía más es si es un trust norteamericano, porque uno puede tener un trust extranjero residenciado en la Florida. Y eso es un trust extranjero residenciado en la Florida. O uno puede tener un trust extranjero residenciado en Canadá o en Nueva Zelanda, o hay muchas jurisdicciones que han estado de moda en distintos momentos, o residenciado en algunos estados de los Estados Unidos con algunas preferencias fiscales, como Nevada, como Delaware. Y después tienes el trust que es de un norteamericano. Entonces, ahí es donde está la diferencia, ¿no? La gran diferencia. Entonces, lo primero, un trust norteamericano, evidentemente se trata como a un norteamericano, hasta donde yo sé, nuevamente lo repito, donde hay el impuesto sucesoral, generalmente hay un nivel muy alto de exención de pago de impuestos para un norteamericano, y si es una pareja norteamericana puede ser altísimo el nivel de exención. En este momento es mucho más de 20 millones de dólares, pero para un extranjero que tiene sus activos a nombre personal, la exención, en vez de 12 millones y pico de dólares que es por persona, es $60,000, 6-0, por encima de lo cual paga el 40% de impuestos sobre sus activos norteamericanos. Repito, norteamericanos. Entonces, evidentemente, si uno tiene una compañía en el medio, pues ya no murió la compañía, no hay ese tipo de consideraciones, pero si la cuenta la tienes a título personal y tienes una acción de Apple, y Apple es un activo norteamericano, al igual que General Electric, al igual que es un apartamento acá, al igual que son tantas otras cosas, después de $60,000 es 40%. Y además congelarían la cuenta hasta que se paga ese dinero. Así que es muy poco recomendable tener cuentas a título personal. Entonces, el tratamiento fiscal también tiene que ver con la jurisdicción de donde es nacional la persona. Entonces, y ahí venía también el tema de la doble tributación que mencioné levemente antes, o muy brevemente. Lo primero es, por supuesto, si los activos están en Estados Unidos, aunque tú seas peruano o de cualquier nacionalidad, lo primero que te van a pechar es por lo que tienes en Estados Unidos, que sea norteamericano. Si tú tienes unas acciones de Nestlé, que es una compañía suiza, eso no es parte de los activos a ser pechados, ¿no? Pero si es norteamericana, sí va a ser. Entonces, por eso la gente tiene, o los manejadores de dinero, y por cierto, aquí no estamos vendiendo absolutamente nada a nadie, pero los que manejan dinero tienen que tener la precaución de, cuando una persona es extranjera, tratar de comprar activos que no sean norteamericanos. Entonces, uno puede comprar, por decir algo, un índice del S&P, pero que esté residenciado en Irlanda. Es un poquito más caro, pero te protege de ese tipo de situaciones. Pero regresando al tema, con el tema de impositivo. Entonces, primero se pagan los impuestos en Estados Unidos y después se paga en tu país de origen. Sí tiene extraterritorialidad. Por ejemplo, Panamá no tiene impuesto mundial, tiene impuesto solamente en Panamá, pero Venezuela o Colombia tienen impuesto mundial, global. Venezuela, en particular, tiene un tratado de doble tributación con los Estados Unidos. Entonces, en ambas jurisdicciones aceptarían como parte de pago del impuesto el impuesto pagado en la otra jurisdicción. Entonces, ahí entra la complejidad si el individuo es nacional de un lado, del otro,
y además si hay tratados de doble tributación o de evitar la doble tributación entre esos países del cual él es nacional o donde tiene los activos. Son temas muy complejos. Sí, definitivamente esto es para consultarlo con los expertos, con los abogados, con los contadores y entender la realidad de no solamente de cada persona, sino de cada familia. Pero una última pregunta, que es algo con lo que... Sí, hablando, perdón, de cada familia, no te quiero interrumpir, pero eso lo dices muy bien, porque hay muchas familias que tienen un miembro que vive en Venezuela, otro vive en Panamá, otro vive en Estados Unidos, otro vive en Australia. Y son realidades, 4 realidades distintas que hay que analizar en cada caso muy bien si conviene que esa persona sea parte de la compañía o parte del trust o ser sencillamente beneficiario, porque cuando eres beneficiario, pues el impuesto lo paga es el trust y no tú. Y también hay, por ejemplo, digamos, pólizas de seguro que pueden ayudar a la hora de esta planificación fiscal. Pero disculpa que te interrumpí con la pregunta, que era la última que comentaba. Vamos a la última pregunta, que es el tema del costo, porque nosotros nos encontramos con muchos clientes que quieren pasar de una estructura muy sencilla, quizás una estructura un poco más robusta, pensando en todo el tema sucesoral, impositivo, y a veces se encuentran con esta duda de mi patrimonio realmente justifica migrar a una estructura. Si migro a esa estructura, ¿a cuál me voy? ¿Me voy al grado de complejidad siguiente? ¿O me voy a una fundación? ¿O me voy a un trust? ¿O sencillamente me quedo con una compañía básica? Entonces, ¿en función de qué recomendarías tú que se toma la decisión? ¿Es en función del patrimonio que tenga la cuenta? ¿O es en función de la complejidad de la familia o de la situación de cada cliente? No, por el patrimonio que se va a proteger o a estructurar. Si yo tengo, por decir algo, $10,000 y me cuesta una compañía al año $1,000, estoy sacrificando 10% del patrimonio en proteger $10,000. No tendría mucho sentido. Si tengo millones de dólares, por supuesto que merece la pena analizar una estructura mucho más compleja. Así que aquí no hay una respuesta clara con números específicos de tal lugar a tal lugar, si vale la pena o no, pero el sentido común y el asesorarse bien le va a dar una respuesta. Tiene sentido sacrificar 1% del patrimonio anual para esto. Bueno, probablemente sí, y sea un límite mínimo, ¿no? Porque quizás de $100,000 para abajo. En un caso de que te costara $1,000 mantener una compañía, pues se hace demasiado oneroso. Entonces habría que buscar probablemente activos que no sufran en caso de que haya este tipo de situación. Entonces ya ahí tendríamos una cuenta, quizás no a nivel personal, pero quizás la pondríamos con 2 nombres o lo que se llaman cuentas conjuntas con derecho de sucesión. Entonces, cada caso es un caso, no se puede definir con absoluta claridad reglas, pero el sentido común ayuda mucho para tomar este tipo de decisiones. Perfecto, Roberto. Muchísimas gracias por tu tiempo. De verdad que nos queda bastante claro, y para cualquier duda adicional que quede, estamos a la orden, no solamente en AB Financial Group, sino con nuestros aliados de Evolution, para aclarar cualquier otra duda que haya surgido. Muchísimas gracias, y le hacemos otra vez a todos nuestros clientes, le hacemos la advertencia, el disclosure, de que esto es solamente un tema introductorio. Nosotros no somos ni abogados ni contadores, así que cualquier decisión final que tengan que tomar respecto a este tema tan delicado tiene que venir de la mano, asesorado de la mano de un experto, abogado o contador. Y por supuesto, nosotros con el mayor gusto podemos hacer referencia a alguno que otro con quien no tenemos ningún tipo de negocio, pero que en el pasado han sido gente que han hecho buenos trabajos a nombre de nuestros clientes. Así que bueno, muchísimas gracias, Ignacio, y espero verte muy pronto. Gracias a ti, Roberto. Un abrazo. Saludos. Y gracias a todos. Saludos.